La sensación del momento, el paso del mono macho. De que siempre vamos a actuar a partir de lo que más convenga al interés general. Ya no es un gobierno faccioso el que se tiene en México, no es el gobierno al servicio de una minoría, es el gobierno del pueblo. Entonces, lo de los migrantes, lo mismo. Estamos buscando la forma de que se respeten los derechos humanos, que no se les maltrate en nuestro país y al mismo tiempo tener control de los migrantes, sobre todo de los centroamericanos, para protegerlos, para saber quiénes son, de dónde vienen, tener información. En este caso, por ejemplo, pues no tenemos información suficiente, porque sí hay un registro, se inició un proceso de censo, de identificación de los que entran a nuestro país de Centroamérica para darles protección humanitaria, pero en algunos casos no aceptaron inscribirse, apuntarse. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hay una investigación, una búsqueda, ¿sí? Y se les está protegiendo. Tenemos pendiente lo de la desaparición de quienes viajaban en este camión de Tamaulipas, en Tamaulipas, pero al mismo tiempo se rescató a otros y estamos trabajando en ese sentido y vamos a resolverlo. Claro, la mejor forma, volvemos a lo mismo, es que la gente no tenga necesidad de emigrar. Y en eso vamos avanzando con el gobierno de Estados Unidos para buscar un acuerdo de inversión en Centroamérica y en nuestro país. Que estaban en Piedras Negras, Coahuila, han comenzado a trasladarse a Ciudad Juárez, en donde los albergues están ya casi al límite de su capacidad. Francisco Cuevas tiene el informe. Mientras en la frontera la vigilancia aumenta con la declaración de emergencia del presidente Trump, en la casa del migrante en Ciudad Juárez no hay espacio para más. Sus puertas están cerradas y este grupo que llegó anoche de Piedras Negras busca desesperadamente un lugar para dormir. Acabamos de llegar de Piedras Negras, pues ahí está la situación está muy fea. Pues. Nos dieron la facilidad de agarrar un autobús y nos venimos para acá sin saber a dónde íbamos a venir, pues. Las autoridades de esta ciudad fronteriza están sorprendidos con la nueva ola de migrantes provenientes de otras fronteras. No estamos francamente preparados en este momento para atender una contingencia de esta naturaleza. Pero el problema que los miembros de la caravana centroamericana están enfrentando al llegar aquí a Ciudad Juárez es el gran número de migrantes de otros países que ya están aquí en la espera de presentar sus casos de asilo político a las autoridades estadounidenses. Yanexi es cubana y lleva un mes aguantando el frío de Ciudad Juárez y esperando para que su caso sea escuchado. Hay muchos inmigrantes de muchos latinos, no solamente cubanos, hay también centroamericanos y hay bastante. En este albergue el número de mexicanos también está aumentando. Leticia Camargo salió de Guerrero con 15 integrantes de su familia, todos amenazados por narcotraficantes. Nos obligaron a salir de nuestras casas, querían quitarnos a nuestros hijos para que pasaran a formar parte de su grupo. Desapareció en Tamaulipas y que las autoridades están rastreando la zona para dar con los 22 migrantes secuestrados. Se teme que quienes se los llevaron estén extorsionando a sus familias y que pues tomen acción violenta si no pagan por su liberación. ¡Tráeme la niña! ¡Ey, la niña! ¡Súbale!
Se trata de unas 200 personas que cruzaron la frontera de Guatemala con el país azteca por el río Suchiate. Se dirigían hacia Tapachula como primera estación de su largo recorrido hacia el vecino norteño Estados Unidos. Avance. Gente que huye de sus países por la mala situación económica, el desempleo, la crisis humanitaria o violaciones a sus derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros nos tratan así si no somos delincuentes? Nosotros no queremos defender los derechos de nosotros. ¿Qué quieren pasar? En nuestro país estamos huyendo de nuestro país. Solo habían avanzado unos 10 kilómetros cuando las autoridades migratorias de México los despertaron de su sueño americano, espantando sobre todo a los menores. ¿Están espantados? Sí, la verdad es que sí, más que todos los niños se asustan mucho. ¿Qué van a hacer ahora? Sí, que Dios decida. Dios es el único que nos puede guiar. Según los informes, parece ser que los migrantes no se resistieron a la detención, puesto que se les prometió facilitar los trámites de regularización o asilo según lo que requieran. Promesa que esperan se cumpla, sobre todo ahora que ingresar a Estados Unidos parece ser imposible tras la declaración de emergencia nacional por el presidente de ese país, Donald Trump. Un hecho que, además de dificultar la migración, ha sumergido a Estados Unidos y a la administración Trump en una grave crisis cuyo fin es incierto. Médicos y enfermeras trabajan 24 horas para salvar sus vidas. Son los sobrevivientes del accidente en el que perdieron la vida 23 migrantes este jueves en la noche. Están recluidos en varios hospitales de la zona. Hubo que hacer tomografías. El secretario de Salud de Chiapas aseguró que los migrantes llegaron con golpes severos y huesos fracturados. Hubieron cirugías por abdomen agudo que se llama, ¿verdad? Por estallamiento de algunas vísceras. Ahora luchan por sanar, pero después tendrán que enfrentar otra batalla. Con los migrantes a través de la caravana, a través de los desplazados, de los refugiados, a través de los deportados, de veras, es una gran riqueza como persona y como ser humano. Pero también en esa convivencia, en ese acompañamiento, hemos descubierto algunos puntos que nos gustaría compartirte. ¿Por qué? Porque puede perjudicarte a ti, puede perjudicarnos a nosotros, o bien esta logística que llevamos para el asilo político. Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no. Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político. Mentira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes. Tercero, nuestro clima. Es algo que influye y que afecta mucho para todos aquellos hermanos que vienen de Centroamérica, Sudamérica, con un clima totalmente tropical. Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión. No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad. Por eso te compartimos estos 4 puntos. Aseguró durante una conferencia sobre inmigración que el gobierno mexicano ya tiene identificados a varios líderes de la ONG Pueblos Sin Fronteras que están reclutando personas para las caravanas migratorias desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Fíjate en esto, tenemos, por ejemplo, identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas. Concretamente, hay algunos de Pueblos Sin Frontera. Después también tuvimos identificando a personas, si no lo hubiéramos hecho, por ejemplo, si no tenemos esta regularización. Fueron muy poquitos, menos del 1% de personas, por ejemplo, que tenían antecedentes penales. Estuvimos cruzando información con los norteamericanos, precisamente había 1 o 2 de ficha roja, inclusive de Interpol. Sánchez Cordero también dijo que el gobierno mexicano está evaluando el número de inmigrantes centroamericanos que, tras ser devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses, esperarían en territorio mexicano mientras se procesan sus casos de asilo.
La titular de la Secretaría de Gobernación reveló que al día de ayer 150 personas han sido regresadas a México por Estados Unidos. ¿Qué estamos pensando y qué estamos planteando? Primero, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes para México y para la nueva política del presidente López Obrador no son criminales. Son personas que migran por razones de precariedad y violencia. La secretaria expresó que bajo la política migratoria implementada por López Obrador, solo el 10% de los inmigrantes de la caravana en enero lograron llegar a la frontera. Atendimos 13.500 personas. De esas 13.500 personas, llegó al norte el 10%. Cordero se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para hablar sobre los flujos migratorios, no solo de personas de origen centroamericano, sino también de otros continentes. También dialogó con varios miembros del Congreso en Washington. Si te gustó este video, suscríbete y opina. Líderes YouTube.